Archivos históricos refieren que la raza bovina Cenepol fue desarrollada a principios del siglo XX en la isla caribeña de Saint Croix, territorio de las Islas Vírgenes, cuando el ganadero Henry Northrop logró ejemplares con el cruce de especies de Red Poll y Ndama, de origen inglés y africano, sobre Bos taurus ibérico existente en el atolón caribeño. Esta isla se caracteriza por tener dos ambientes totalmente antagónicos. Al oeste un clima húmedo con mucho calor y al este un clima seco también caliente. El Cenepol tuvo que adaptarse a ambos ambientes. En 1996 comienza el interés en Paraguay por la raza Cenepol. Por más que parezca increíble, la historia dentro de lo que es nuestra familia y lo que es, vamos a decir, nuestra empresa ganadera, la historia se remonta a 1956, cuando papá buscó cómo traer razas que mejoren el desempeño en los ambientes donde nosotros hacíamos ganadería. Y comenzó con la importación de ganado Santa Gertrudis. Y ese ganado Santa Gertrudis es el que después nos lleva, en el año 2000, a decidir traer realmente la raza Cenepol, que se parecía mucho a la Santa Gertrudis, pero que tenía muchísimas ventajas por encima. Fue sobre ese rebaño Santa Gertrudis que a mí me tocó utilizar, escondido de papá, algunas vacas para probar cómo salía el producto de un semen congelado Cenepol que Rob Brown en Texas me había regalado. Cuando ese semen llegó a Paraguay, papá lo que me había dicho es que su estancia, me acuerdo tan bien, me dijo, mi estancia no es estación experimental, así que no quiero ningún animal de ninguna raza de las que yo no crío. Y me ordenó tirar esas pajuelas de Cenepol regaladas, tirar al basurero. No le hice caso como todo buen hijo y llevé a la estancia el semen y contrabandeamos unas cuantas pajuelas de Cenepol en las vacas Santa Gertrudis sagradas del viejo. Y bueno, y salieron unos terneros que eran pero tan lindos que, y como eran rojos y mochos como el resto de los Santa Gertrudis, a papá le encantaron desde que nacieron y él estaba orgullosísimo de sus Santa Gertrudis. Y no eran Santa Gertrudis. Y ahí le mantuvimos el secreto hasta el destete. Y al destete le tuvimos que contar que esos no eran Santa Gertrudis. En vez de matarnos, que es lo que esperábamos el cabañero y yo, a mí me sorprendió, habrá tenido 80 y pico de años papá, ganadero de toda la vida y encima una persona con una personalidad muy fuerte. A mí me sorprendió porque el día que le dijimos que estábamos esperando que nos dé chicotazo o alguna cosa por haberle mentido y por haberle hecho eso, él dijo, yo nunca había ganado así en mi vida, yo tengo que criar esto. Y entonces ahí en la estancia, en el corral, me dijo, te vas a ir y vas a traer esto. Creo que ese es el inicio de la raza Cenepol en Paraguay y después de eso creo que muchos otros siguieron esos mismos pasos y hoy la raza cada día más crece y es lo que es hoy. Es lindo haber sido partícipe del inicio de algo que hoy está consolidado como que está para quedarse. Y eso es un orgullo, no solo de haber participado de este inicio en Paraguay como primer gran lugar de aterrizaje de la raza Cenepol en el continente sudamericano, sino que también me tocó, en nombre de mi familia, participar de los mismos inicios proporcionalmente en tamaño en Brasil. Entonces es algo que hoy lo miro para atrás con mucho cariño. En 1997,
El empresario Juan Carlos Pereira, considerado por muchos como un visionario ganadero, importó un total de 300 embriones y exactamente el 25 de junio de 1998 arribaron a nuestro país Campeón, Volcano y Tyson, los 3 primeros ejemplares de la especie que se registra en las fronteras paraguayas. Desde su origen mismo, el cenepol demuestra una gran adaptación, gran rusticidad en ambientes muy diferentes. El cenepol sigue siendo una raza 100% taurina. Está preparada para desenvolverse con absoluta normalidad en cualquier punto de Paraguay. Uno de los principales elementos que proporciona estas características es el gen del pelo corto. Para mí hablar de cenepol es hablar de una raza 100% taurina, es hablar de adaptación, es hablar de pelo corto, es hablar de rusticidad, es hablar de una herramienta más que valedera para utilizar en todos nuestros rodeos del Paraguay por el clima que tenemos nosotros, como una herramienta válida a producir más rápido, a producir mejor y ayudarnos en nuestra rentabilidad. Además de la adaptación y rusticidad, los animales con sangre cenepol presentan otras características de importancia económica como facilidad de parto, mansedumbre, padronización de la descendencia, carácter mocho, habilidad materna, precocidad de crecimiento con alta fertilidad sexual y libido. Nosotros los ganaderos, la mejor manera que tenemos de aprender las cosas o de convencernos de algo es cuando realmente experimentamos las cosas por nosotros mismos, sin que nadie venga a imponernos nada ni a enseñarnos nada. Así como en el Chaco Central, nos gustaría muchísimo venir a poner pastos como Mombasa o Colonial, nos damos cuenta que es imposible, porque no se puede adaptar a las condiciones de este tipo de ambiente, ¿verdad? O ir a poner Gatón Panic en otro lugar en humedales, ¿verdad? El pasto no está preparado para eso. Bueno, así como ocurre con todas estas pasturas y lo tenemos bien aprendido ya, lo mismo ocurre con esta raza cenepol. A la larga, sí o sí, nos vamos a terminar dando cuenta de que es una raza resistente, tolerante al calor y muy rústica. Nosotros estamos en el sur, ¿verdad? En el sur de Cazapá, prácticamente ya en Itapúa. Esta es una zona baja de donde el promedio de lluvia sobrepasa los 1.700 milímetros al año. De hecho, hace los 2 últimos años llovió más de 2.000 en este campo. Nosotros estamos en el sur de Cazapá. Empezamos a usar esta raza debido a los resultados que tenían en el campo, sobre todo por los comentarios que nos hacían los personales en relación a la adaptación que tenía el animal a cómo
Él se siente a gusto en los climas extremos, por ejemplo, en los calores muy fuertes que tenemos en esta zona, y en el invierno también sobrepasan sin ningún problema. Y entonces, como consecuencia de eso, nosotros empezamos a intensificar las cruzas con el Cenepol, ¿verdad? Después ya empezamos a comprar toros puros de otras cabañas de otros lugares del país, como ser el Alto Chaco, de Estancia Amapola y de Ganadera 63, ¿verdad? Que son lugares totalmente diferentes. Sin embargo, los toros se adaptan bastante bien, no tienen mayores problemas, inclusive trabajan bien cuando no están con buen estado, vamos a decir, pero no tienen ningún tipo de problema. Entonces, como consecuencia de eso es que nosotros estamos hoy utilizando esta herramienta para hibridar sobre nuestro ganado indiano. Mi experiencia acá en la zona de Yutí, ¿verdad? Estos son campos bajos con pastos relativamente pobres. Si bien nosotros tenemos acá rastrojo de arroz porque también tercerizamos en cultivo de arroz, el requerimiento de este animal es relativamente bajo. ¿En qué sentido? En el sentido que no necesita muy buenos pastos para estar gordo. Yo calculo que es por el frame que tiene, que no es muy grande. Entonces, muy rápido llegan a un peso de servicio. Por ejemplo, las vaquillas, nosotros acá a campo natural y sin ningún tipo de suplementación más que sales minerales, ¿verdad? Las vaquillas con 280 kilos, de 16, 18, 20 meses ya se preñan sin ningún problema, están ya desarrolladas, no tienen mayores requerimientos nutricionales. Todas estas características muy rápidamente se expresaron en los campos de Paraguay, motivo por el cual la alta y constante demanda de reproductores Cenepol inspiró a varios productores de diversas zonas. Te había dicho, una de las características que a mí principalmente me llamó la atención desde que empezamos a criar estos animales es la extremada mansedumbre. De hecho, ustedes acaban de ver con la filmación que hicieron, el camarógrafo se acercó prácticamente a 1 metro de toros, que son toros totalmente a campo, ¿verdad? Que solamente estaban ahí porque están comiendo la sal que se le pone. Entonces, esa característica hace que la madre sea también muy maternal, valga la redundancia, y de una capacidad lechera muy buena. Como los terneros no son muy grandes, entonces rápidamente ellos se sacian una vez que maman, y la verdad que los terneros de Cenepol con Cenepol rápidamente se desarrollan debido a esta característica, la mansedumbre, el frame y la buena capacidad lechera. Le diría al colega ganadero que está haciendo cría de que se dé la oportunidad de probar el Cenepol, ¿verdad? Yo no voy a hacer una campaña publicitaria, ni mucho menos, ¿verdad? Porque sé que todas las razas son válidas, pero que hagan la prueba con el Cenepol y ellos mismos se van a responder en el sentido de que es una opción súper válida. Entonces, esa es la recomendación que le den. Denle la oportunidad al Cenepol de entrar en su campo, porque estoy seguro que una vez que entra difícilmente vuelva a salir o se vuelvan a dejar. Es una súper opción. Creo que como productor buscamos 2 cosas. Uno, producir animales de una forma eficiente al campo y vender de tal manera que nuestra producción sea rentable. O sea, buscamos buenos precios. Y encontré en el Cenepol una herramienta que me permite hacer frente a esos 2 requisitos. Uno, la parte de la producción que es fácil, animales adaptados a nuestro ambiente, a nuestro clima, animales productivos, fértiles, animales que son precoces, que me permite a mí hacer una producción sostenida y de calidad. Y la calidad es importante a la hora de la comercialización. Siendo un 100% taurino adaptado,
El Cenepol a mí me permite sacar los mejores precios de mercado internacional. Todo eso teniendo una producción constante en el campo. Yo trabajo en el Chaco paraguayo, hacia La Patria, que es una de las zonas más, llamarle, hostiles en cuanto a sequía, calor. Solemos llegar a temperatura de 50 grados a la sombra aquí. Y para mí el Cenepol fue una solución en cuanto a su adaptación y su rusticidad. Es un animal con todas sus características de adaptación: pelo corto, fosa nasal más abierta, cara torácica más profunda, glándula sodípara más desarrollada. Todo eso le permite al animal una adaptación tremenda en condición muy extrema de calor. En nuestra experiencia de campo, el Cenepol demuestra una habilidad materna con características muy importantes para nosotros, sobre todo en una operación de cría a campo, en el Chaco. Nosotros, por ejemplo, hace unos años tomamos la decisión de servir todas las vacas o las vaquillas en su primer servicio, servir todas con Cenepol, por la facilidad de parto que trae esta raza a los rebaños. Los terneros nacen pequeños, nacen fácil, pero no por eso dejan de desarrollarse rápidamente, alcanzando a todos los demás en un corto tiempo. Lo que buscamos siempre es mejor eficiencia y bajar las mermas. Y esta característica de facilidad de parto es una herramienta muy importante para lograr ese objetivo. Nos sorprende la precocidad tanto en las hembras como los machos. En las hembras ya van presentando celos a una edad muy temprana, entre los 12 y 14 meses ya van mostrando celos. Por una cuestión de política interna nuestra de producción, nosotros servimos a los 24 meses, logrando excelentes porcentajes de preñez en esa categoría de primer servicio. Y también nos damos cuenta que con el peso bajo del ternero al nacimiento vamos mejorando los problemas de parto, así van reduciendo los porcentajes de merma y alcanzando eficiencia en lo que es la parte productiva. Arranca con un peso bajo de ternero y nos sorprende la conversión que tienen los terneros al pie de la madre, el aumento diario de peso que van ganando ellos, sorprendiéndonos en el momento del destete con un peso muy elevado sobre otras razas. Los toros Cenepol se destacan principalmente por la alta calidad seminal, inclusive en épocas de mucho calor, que coincide justamente con la época o la temporada de servicio. Son toros se presentan como un animal muy productivo, muy longevo, y permanecen en los rodeos por muchos años como animales aptos y funcionales, que es una de las principales características que buscamos y que se busca en ganadería. En los rodeos de cría, el toro en Cenepol se caracteriza justamente por el alta libido, y eso hace que sea un toro dominante dentro de los rodeos en servicio.
inclusive superando a otras razas. Si tenemos toros de diferentes razas, él sobresale por su capacidad de servicio y por su alta lidia. Podemos inclusive usar a un toro por cada 40 vacas. Aparte, otra de las ventajas que le hace longevo y que le hacen superior, digamos, destacarse dentro de cada rodeo de cría es la corrección en el prepucio. Son dóciles, son ágiles, buenos aplomos, y esas son varias de las características que le diferencian del resto. La alta adaptación de los toros Cenepol aumenta la permanencia de los mismos en los rodeos de cría, elevando la rentabilidad de la inversión en reproductores. El Cenepol tiene una alta capacidad de servicio en las épocas de mayor calor. Justamente la adaptación le da esta ventaja sobre el resto, y bueno, camina en todo tiempo. En las horas más calientes del día él está buscando vacas en celo, está produciendo, está trabajando permanentemente, independientemente del horario. Una de las principales características del Cenepol es que imprimen esa uniformidad en color, en biotipo, en el carácter mocho, homocigoto, el pelo corto. Digamos, padronizan perfectamente un rodeo independientemente del tipo de vaca que tengamos. Sí, justamente una de las características del Cenepol es la rusticidad de la raza con relación sobre todo a la temperatura. Es notable observar que animales de tipo taurino, de origen continental o británico, que en estaciones de altas temperaturas buscan la protección de la sombra, evitan salir a comer en momentos de mucho sol, de mucho calor, y sin embargo estos animales se manejan perfectamente sin estar aglomerados en la zona de sombra. Eso hace que su alimentación sea más pareja a lo largo del día. Se notan que no tienen mucho sufrimiento, no tienen mucha necesidad de acudir permanentemente a las aguadas, como sucede con otros animales de tipo europeo o británico. Por todas las características de importancia económica que brinda la raza Cenepol, su uso en los rodeos comerciales de Paraguay es la opción lógica.